porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, en estos días Juan Carlos Tapia puso un tuit de eso de chiste, ¿no? Ajá. Cuando en una ceremonia de matrimonio, el novio dice que el que va a mandar en la casa es él. Hombre. Y la novia entra en risa. Una risa total. Por eso yo creo que en realidad ese decreto que derogaron son los hombres que debían ser de. Eso. Porque usted, cuando usted se casa, se junta, tiene pareja, no es usted el que manda, no es el hombre el que manda. Eso ya está más claro. Eso está claro, ¿no? Bien. Oiga, en primer lugar, quiero comenzar mi exposición de hoy agradeciendo enormemente la ayuda que me acaba de prestar hace unos minutos un miembro de apellido González del SPI. Yo uní en mi carro y entrando por el mercado del marisco, la llanta trasera se explotó y perdí momentáneamente el control. Me estacioné y con mucha gentileza este integrante de la CPI, de la protección institucional, me ayudó a cambiar la llanta con su me ayudó. Y quiero agradecerle esa gentileza que tuvo conmigo y agradecerle su atención. Pero en el campo internacional, A ver. oiga, don Fernando, está por culminar el Congreso del Partido Comunista de China que tanto le gusta a Guillermo. Y no hay la menor duda que ahí lo que se ha es fortalecido el liderazgo de Xi Jinping, que se proyecta como el ideólogo del próximo decenio, para decir algún tiempo, en el tiempo en que te vivo, porque la intención de ellos, al escogerse el nuevo comité central de ese partido, que es el partido que gobierna la República Popular China, se ha consolidado el liderazgo de Xi Jinping y toda corriente que pudiese alterar aquella nueva concepción, aquel nuevo pensamiento, que es lo que guía el Congreso, ha sido resuelto ya. Toma. O sea, los que fueron eliminados del Comité Central hoy ni siquiera entran al Congreso porque se le acabó el término. Sí. Ya, eso va Ahí para pasa su casa. de la gloria a la... Suerte tendrán si van para su casa. De manera que ahí se consolida un liderazgo y esto tienen que entenderse en el vasto continente, mundo que es la República Popular China, con su impresionante desarrollo científico, tecnológico, económico. Y por qué no decirlo, el avance social. Las clases medias y poderosas en China se han incrementado en forma sustancial, pero todavía hay grandes discrepancias y eso es lo que va a tratar de resolver la República Popular China a partir de hoy en 15 años. Sacar 400 millones de personas de la pobreza. Y del 15 años al 50, consolidarse como la primera potencia a nivel mundial. Ellos tienen un plan. Nosotros tenemos un plan. Los Estados Unidos tienen un plan. Inglaterra tiene un plan. Salirse de la Unión Europea y todavía no lo ha logrado. De manera que los miembros del gobierno de la República Popular China acaban de dar un paso en la consolidación. Aquí se plantea un problema. En un proceso de transformación de esta naturaleza, en una sociedad tan grande y compleja, ¿es la democracia como la vemos nosotros la forma de gobernar? Porque nosotros somos especialistas en quererle endilgar o poner un proceso nuestro a todo el mundo. Sí. O sea, particularmente los Estados Unidos, la democracia es como ellos la entienden para los demás, no como la entienden para ellos. Porque en los Estados Unidos hay una plutocracia que dirige el país. No nos engañemos. Ahí no hay estructuras sociales con la capacidad de retar el mando. No, es dentro del establishment. El señor Trump, lo que ha sido un accidente dentro de esa estructura. De manera que esto es lo que está planteándose en el mundo. ¿Cuál es el modelo realmente de democracia? Y hablando de eso, Fernando, España. España enfrenta quizás esta semana los que son especialistas en posponer soluciones, se les ha vencido el tiempo. Esta semana tiene que ser. Tiene que ser porque no hay más, a menos que inventen una nueva forma. ¿Cómo está en este momento España? Bueno, Rajoy, el gobierno del Partido Popular, con el apoyo completo de Ciudadanos, pero con un apoyo a cierta distancia del PSOE.
pero con un apoyo muy sólido de Europa en general, que tiene miedo a la secesión de Cataluña. La misma Europa que hace unos años impulsó a Kosovo como país independiente, que es una provincia de Serbia, que todavía Serbia dice que es una provincia. Esa misma Europa, por razones geopolíticas impulsada por los Estados Unidos, que desprendió Kosovo o intentó desprender Kosovo de Serbia, solo España se opuso. España fue uno de los pocos países de Europa que firmemente dijo que no. Pero hoy Europa es antisecesionista. Bueno, Europa está detrás de Rajoy. ¿Cuál es el problema? Que como la crisis, Fernando, se ha demorado tanto, las posibilidades de acción de masa han sobrepasado la dirigencia. Incluso, si el señor Carles Puigdemont se le ocurre alguna idea de querer entrar en negociaciones, la sociedad lo va a desbordar. De hecho, ya están llamando a la insubordinación social, porque es que han demorado esta solución. El Partido Popular, desde que asumió el gobierno en forma completa, es decir, con mayoría en las cámaras, se dedicó a disminuir el grado de autonomía de Cataluña. Y no previó la necesidad de cambios políticos que deben hacer el estatuto. Y como consecuencia de eso se fue acumulando la diferencia histórica que hay entre Cataluña y el gobierno central. Recuerde que Cataluña es más rica, por ejemplo, que Madrid, en producción. 20% del PIB español viene de esa región, de Cataluña. De manera que nos enfrentamos a una acción política tardía para entender el peligro en que se encontraba España y una dirigencia política de paguato, podrá decirse. Totalmente. Paguato, ¿sabes? Algunos conocerán ese término. Tibia, frente a la crisis que se enfrenta la conspiración montada por los nacionalistas, que hoy tienen la palabra. El jueves el Congreso va a definir en Cataluña qué van a hacer. Hay discrepancias de cómo deben manejarlo. Probablemente Puigdemont estará buscando una fórmula de prolongar esta agonía, porque en la prolongación él gana. Y el señor Rajoy se le acabó el tiempo. Ya no puede hacer más procrastination. Se le acabó. El sábado tiene un deadline. O lo hace o lo hace. Y vamos a ver qué pasa. Nosotros le estaremos contando a ustedes lo que está ocurriendo. Mientras en Venezuela, mis queridos amigos, nuestros amigos de ADECO, de Acción Democrática, tomaron una decisión que va a ser altamente, y está siendo altamente cuestionada. ¿Cuál es? De los 5 gobernadores que ganó la oposición, 4 son de ADECO. Desde el punto de vista geopolítico o de política dinámica, el partido ADECO se ha consolidado como fuerza opositora con experiencia en dirección. Porque el problema es que la MUD está a puerta de jóvenes que tienen como característica ser antichavistas, pero que no tienen una capacidad de formación de un frente nacional para enfrentar al chavismo. El Partido Acción Democrática y COPEI son los únicos 2 partidos que realmente están articulados en todo el país y que hoy ADECO tomó una decisión estratégica, que es: vamos a estar dentro del régimen para tomarnos el régimen. Porque las confrontaciones en las calles lo que hicieron fue fortalecer la estructura político-militar de Maduro, más militar política. Vamos a ponerla en la forma como es. Los militares tienen más poder que los políticos en el régimen de Maduro. Entonces, esta estructura se vio fortalecida por los ataques, por las insubordinaciones callejeras sin posibilidad de tumbar al gobierno y las amenazas de Trump, que lo único que quisieron fue aislar a Venezuela, y ahora Acción Democrática va en el paso de asumir el liderazgo. Y va a pasar lo que tiene que pasar: una depuración en las fuerzas de oposición para crear una alternativa real de poder para competir y ganar a Maduro. Yo creo que se abre un camino complicado, pero ya Acción Democrática tomó la decisión, juramentó frente a la Asamblea Constituyente, que es una forma de reconocer ese poder originario y desconocer la otra asamblea, y debilita sin duda alguna, pero todo parto pasa por lo que tiene que pasar. Es igual que pasa en España.
el parto en España falsa por un acuerdo con Cataluña manteniéndola dentro del sistema. Pero hay que hacerle concesiones a Cataluña. No se engañen en eso. Bien. De manera que Venezuela está en un proceso de replanteamiento geopolítico. Y vuelve entonces a discusión el tema central, y por eso se los traigo todos los dos de España. Cuando los dirigentes se equivocan en entender un simple axioma, los problemas políticos se resuelven políticamente. El que utiliza las soluciones judiciales para resolver problemas políticos mete a la nación en un desbalance, en un despelote, y se equivocan. Entonces, esto está ocurriendo en dos países aquí al lado de nosotros. Fíjese lo que le está ocurriendo al presidente de Venezuela, de Colombia, Santos ahora, que al salir de todo este proceso de negociación, la violencia se ha enseñoreado y la producción de drogas se ha duplicado a la salida del señor Santos, creando un problema para todos los países limítrofes en la frontera con Colombia, incluyéndonos a nosotros. Y es por eso que, a pesar de la paz, se incrementa un riesgo muy alto, que es el riesgo del narcotráfico, como elemento importante, porque además manejan sumas sustanciales para acceder al poder, o por lo menos para controlarlo, que es lo que al final a ellos les interesa. Y finalmente, mi querido amigo, los Estados Unidos no deja de sorprendernos. No por su embajador aquí, ahora le hablo sobre él. No nos deja de sorprender lo que está ocurriendo. El señor Trump tiene un tete a tete con John McCain. John McCain, para que usted tenga una idea, un senador de Arizona, héroe. Panameño. Nació en Panamá. Sí. Entre otras cosas, nosotros los panameños debemos sentir simpatía por él, porque además nació aquí. Pero él fue un héroe de la guerra. ¿Sabes lo que dijo el señor Trump? Bueno, él fue un héroe hasta que lo cogieron preso. Se ve que el señor Trump no tiene la menor idea de lo que es un militar. Yo no sé si él entiende que cuando la guerra de Vietnam, el que caía preso de ambos bandos, era el hombre más torturado del mundo. En el Hanoi Hilton, lo llamaban. Eso era, y además, igual que pasaba, allá pasaba acá. O sea, pasaba en la fuerza de Estados Unidos como allá. Y el señor McCain demostró valor estando prisionero. Entonces, el señor Trump dice que él era héroe hasta que lo cogieron preso, porque a él le gusta más la gente que no cae de preso. Entonces, usted no ha ido a la guerra, señor Trump, que usted no hable de cosas. Entonces, ha puesto a los Estados Unidos a cuestionar una cosa que era impensable en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, igual que la mayoría de las potencias, aman, adoran a sus militares y a sus héroes, pero los militares son fuerza adorada y querida en los Estados Unidos. Entonces, el señor Trump lo ha puesto a mentir a su jefe de gabinete. Lo ha puesto a confrontarse con una representante de la Cámara de Representantes afroantillana. Y lo ha puesto a ponerse en contra, el general, contra una esposa de un hombre muerto en guerra en Níger, en una operación que ni siquiera el Senado de los Estados Unidos sabía que había más de 1000 tropas norteamericanas en Níger y no saben ni para qué estaban ahí. Eso es peligroso, porque en los Estados Unidos las invasiones, las acciones militares son aprobadas por el Senado. Porque hay que darle presupuesto. Entonces, esta nueva situación se enmarca, y te voy a terminar con esto, en la estrategia que está en la mente del señor Bannon y que se la metió y se la vendió al señor Trump. Yo quiero que ustedes escuchen un discurso que produció en California Steve Bannon, hasta hace unos días, asesor estratégico y amigo personal del señor Trump. Dice Bannon, lo importante no son las ideas, y cito textualmente, aunque sea de memoria, lo importante es ganar. No importa si usted miente, no importa si usted ataca, si usted amenaza, no es el problema de ideas, es el problema de ganar. El fin justifica los medios. Exactamente, y ese fue el discurso que pronunció Trump. No importa qué odio tú generes, tú tienes que levantar y hablarle al elector, levanta sus miedos, cautiva su mente. Ese es el mensaje de Bannon. Bueno, eso es lo que ha usado el señor Trump, utilizar el terror en su discurso para ganar adeptos. Tuvo éxito en su campaña electoral. No ha tenido éxito en gobernar, porque uno no gobierna de esa forma. Él no ha entendido que una cosa es la comunicación política electoral
y otra cosa es la comunicación política institucional. Yo creo que tenemos que mandarle un equipo nuestro a darle una par de lecciones al señor Donald Trump. De manera que así está el juego en el mundo, está en cuestionamiento la dirección política, y cuando usted vea errores en nosotros, piense que en otros lugares lo están más que duplicando. Sin lugar a dudas, el tema del día. En estos comentarios, lo del grupo GESE, y yo creo que es una especie de diplomacia de garrote que vuelve a tener Estados Unidos en nuestro país. Sí, Fernando, estimado excelente. Primero déjeme decirle lo que pasó y después le voy a leer los comunicados. Lo voy a hacer en obsequio a la objetividad periodística. Pero permítame explicarle. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de lo que se conoce de la lista Clinton, incluyó a 2 panameños, uno colombo-panameño y el otro panameño nacionalizado, en la lista, la llamada lista Clinton. Es una lista en la cual, a través de información que no tiene que ser corroborada, realmente no es una información que necesariamente tenga características de verdad jurídica o hecho probado. Simplemente basta una decisión política. Sobre esa decisión se tomaron una serie de acciones sobre el grupo Wackett, entre el señor Nidal, Wackett y Abdul Wackett. 2 grupos totalmente diferentes, pero de la misma tronco de familia. En el caso del señor Abdul Wackett, producto de todo esto, se le impidió a ciudadanos norteamericanos y empresas norteamericanas cualquier tipo de negocios con el grupo Wackett. Como consecuencia de eso se afectaron todos los negocios del señor Wackett porque no había forma de... Ustedes conocen la historia. En el caso de los periódicos, ellos pedían que él traspasara eso al control de otros propietarios, como pasó con Félix, como hicieron, y todos los arreglos que hicieron. En el caso del periódico, aquí triunfó el grupo ese. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Se creó una fundación, ahora le voy a leer lo que es esa fundación, sin fines de lucro, y el señor Wackett traspasó a título gratuito el 51% de sus acciones en ese para que la fundación, que se llama, Escribiendo la historia. Fundación Publicando Historia. Publicando Historia. Se encargara de la administración del periódico. O sea, él no vendió el periódico a nadie. Nadie como figura individual o política. Entregó a título gratuito el 51% de sus acciones a la Fundación Publicando Historia, que dirige 3 panameños distinguidos, el licenciado Samuel Lewis Navarro, Eloy Alfaro y Eduardo Quirós. Son los 3 que dirigen esto. Y como consecuencia de esa decisión de despojarse del 51%, entonces se libera de la lista Clinton esto. Esos son los hechos. Okay. Aquellos que pensaron que esto iba a ser para que el periódico pasara a otras manos, se equivocaron. Entonces voy a leerle prácticamente rápidamente 3 declaraciones y voy a dejar la última del señor embajador porque quiero hacer un par de comentarios. En la estrella de hoy aparece el comunicado al país que dice así: es de conocimiento público que hace varios meses y a propósito de compleja situación que han vivido los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, el propietario a través de sus abogados en Washington, D.C., presentó una propuesta con objetivo de preservar su continuidad. Hoy, dice el comunicado, podemos anunciar que el martes 17 de octubre, luego de un largo recorrido, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de OFAC, emitió una carta aceptando la propuesta del propietario y que de ejecutarse según los parámetros presentados, en consecuencia, los periódicos no estarían más bloqueados en la lista Clinton. En menos de 3 días, con el apoyo inestimable de la firma Tapia, Linares y Alfaro, se ejecutó la propuesta que logra salvaguardar los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá. El proceso ejecutado consiste en lo siguiente. Se constituyó la Fundación Publicando Historia, cuyo único propósito es continuar la operación del periódico. El señor Abdul Wackett, por medio de empresas Grupo Cedro Panamá S.A. y Warner Lake Corporation, ha transferido como donación irrevocable a título gratuito el 51% a la sociedad dueña de los periódicos a la mencionada fundación. Todos los beneficios
de la fundación son exclusivamente para los periódicos. La administración será a cargo de un consejo de fundación compuesto por los señores Eduardo Quirós, Eloy Alfaro Alba y Samuel Lewis Navarro. Los felicito a ellos por salvar esta parte de nuestra historia. Y yo creo que por eso se llama así, la Fundación Publicando Historia. El acta fundacional de la Fundación Publicando Historia ya consta en el registro público. Como puede observarse, el señor Abdul Waqed ha mantenido su decisión de encontrar una solución y aún convencido de su inocencia, ha ejecutado con desprendimiento incluso en desmedro propio y de su familia. Es oportuno un reconocimiento al embajador de los Estados Unidos, John Philly, quien de forma personal se involucró en la búsqueda de una solución viable dentro del complejo escenario que ha envuelto a todo el tema. Una vez más aprovechamos para agradecer a todos los que firmaron y apoyaron la declaración de Panamá. Bien. Ahora veamos lo que dijo el embajador de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Vamos a leérsela, ¿le parece? Pero cónsul. Al nuestro querido embajador, a su excelencia, John Philly. Ciudad de Panamá, 23 de octubre de 2017. Mis colegas de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y yo, o sea, refiriéndose al señor embajador, felicitamos a todas las partes involucradas en el exitoso esfuerzo mancomunado de restablecer el acceso sin restricciones al mercado y sistema financiero de los Estados Unidos al Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo. Este es un logro crucial que refuerza la importancia de la libertad de prensa y pluralidad de los medios de comunicación en una sociedad democrática como la de Panamá. ¿Qué le parece esa oración? Y ahora se la comento. Aplaudimos los esfuerzos de Eduardo Quirós, presidente de GESE, por su implacable... Esta es una palabra traducida del inglés que, señor embajador, señora de la embajada, no suena muy cortés. Sí, implacable. Implacable, es una cosa... ¿Sabe lo que es un implacable? Búsquelo en el diccionario. Ahora que está Google, ponga ahí implacable. Yo no sabía que Eduardo... Yo tengo un concepto más amigable de Eduardo Quirós. Es un hombre inteligente y valiente, sí. Liderazgo para trazar camino viable a estos respetados diarios. Igualmente elogiamos a los colaboradores de GESE por su perseverancia y por mantener su convicción periodística a favor de Panamá en tiempos difíciles. ¿Quién quiere estos tiempos difíciles? Sí. Finalmente, encomendamos y apoyamos a los miembros de la Fundación Publicando Historia, cuyos directores son Eduardo Quirós, Samuel Lewis Navarro y Eloy Alfaro, bueno, 3 distinguidos ciudadanos de este país. Como consecuencia de la transferencia irrevocable del 51% de las acciones de Abdul Waqed, dice la comunicación del señor embajador de los Estados Unidos, Grupo Cedro Panamá y Warner Corporation, la Fundación Publicando Historia pasa a ejercer control efectivo y propiedad sobre los diarios del Grupo GESE a partir del 18 de octubre del 2017. Los diarios de Estrella de Panamá y El Siglo dejan de ser desde ahora de estar bloqueados por la regla 50% de la Oficina de Control de Activos OFA. A partir de este momento, dice el señor embajador, la Embajada de los Estados Unidos de Panamá expresa su intención de renovar sus suscripciones a los periódicos del Grupo GESE. A ver, va a resarcir los daños. Sí, como dijo él, que ahora sí puede comprar en Félix. No me cabe la menor duda que mis colegas estadounidenses y yo leeremos posturas críticas sobre la política de Estados Unidos en cuanto a Panamá y otros temas generales en futuras ediciones de las publicaciones del Grupo GESE. Esto es tanto saludable como esperado. La sociedad panameña no merece menos que un diálogo bien informado sobre los diversos temas e ideas que los afectan, como Thomas Jefferson, primer secretario de Estados Unidos de Estado y tercer presidente de los Estados Unidos, notablemente dijo una vez, mire la cita, escogida por el señor embajador. Esto lo dice ahora un prohombre de la historia norteamericana y del mundo, Thomas Jefferson. Ya que la base de nuestros gobiernos son las opiniones del pueblo, nuestra prioridad debe salvaguardar este derecho. Y si tuviera que decidir entre si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir la segunda opción. Pero debo aclarar que toda persona debe poder recibir estos periódicos y ser capaz de leerlos. Una vez más felicito a los trabajadores y periodistas de GESE, a la Fundación Publicando Historia y a todos los panameños que se benefician de su mención periodística de informar. Señor embajador, como usted ahora es tolerante a la crítica, le voy a decir dos cosas. Usted volvió a insistir ayer que el señor Abdul Waqed está bajo investigación en México y en Colombia. Eso que usted está diciendo es totalmente falso. No hay ninguna investigación en Colombia contra Abdul Waqed. Hubo una investigación que yo se las leí aquí, en donde fue absuelto
no solamente en Colombia, sino por organismos de los Estados Unidos, el señor Abdul Waqed. Porque no había prueba de ninguna clase. Eso venía de una información de un informante, creo que era de la DEA. No hay ninguna, señor embajador. Ni él. Segundo, usted sabe perfectamente bien que sus declaraciones en las que se hablaba de que estos eran los dos grandes lavadores de narcotráfico, de dinero del narcotráfico, quedaron descartadas en el acuerdo que se firmó. Entonces usted dice que, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jefferson, pero señor embajador, usted sabe que yo le recomiendo, mándele este párrafo al señor presidente de los Estados Unidos, para que entienda, también él, que a los medios hay que respetarlo. Si su presidente de los Estados Unidos se pasa todos los días atacando a los periódicos, pero una confrontación directa. Lo estoy preguntando si la licencia de la NBC estaba vigente. Y usted dice que es un logro crucial que refuerza la libertad. ¿Quién atacó la libertad de expresión? ¿No fue el gobierno de Varela? No, fueron ustedes. Fue el gobierno de los Estados Unidos con información que no era cierta, quien destruyó una parte de la economía panameña y atentó contra la libertad de expresión. Ese delito lo llevan ustedes sobre sus hombros. No ahora que vengan a ustedes a decirnos ahora si nosotros vamos y ustedes van a escuchar si a usted le gusta o no le gusta, si usted lo tolera o no, a nosotros nos tienen sin cuidado, en realidad. Entonces yo escuchaba decir, bueno, a ver que me llaman procónsul. Si usted actúa en este país como un procónsul, sí actúo como un procónsul. Y todos los panameños que tengan mentalidad de waiter deben saber que los imperios de cualquier categoría, sean norteamericanos, ingleses, chinos, rusos, no respetan. Y este país, señor embajador, esto es un país que merece su respeto. Si usted no quiere respetarnos, bueno, nosotros nos vamos a hacer respetar. Yo felicito y saludo, y de verdad, no con la hipocresía que dice que ahora sí les preocupaba, no. Yo felicito a los trabajadores del Grupo GES y a su dirección y a sus dirigentes, porque esto fue una lucha dura, porque el daño económico que le han hecho a ese periódico lo hace casi prácticamente inviable. Y este sí fue un real atentado contra la libertad de expresión, cuya responsabilidad en el 100% es de los Estados Unidos. El mismo país que hoy dice, citando a Jefferson, prefiere un país, que prefiere un país, un periódico, un periódico sin gobierno. Periódico sin gobierno, que un gobierno prefiere. Bueno, entonces nosotros, los Estados Unidos debería ser un país con periódico y sin gobierno. Porque los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, en forma permanente, acosa, porque ese es su estilo. Entonces, yo le digo todas estas cosas porque debemos actuar con sinceridad frente a la opinión pública. No hay la menor duda que nosotros, y me incluyo en esa lucha, buscamos una fórmula para salvar la estrella y el siglo, a pesar de la decisión de los Estados Unidos de destruirlos. Y yo siento que hoy el país salió victorioso de ese ataque en esa parte, pero en otra, en el daño que le han hecho a la estructura financiera del periódico y a la estructura financiera de nuestro país, aprovechándose de su prepotencia y de su capacidad de hacer daño sin poder nosotros. Yo quisiera saber si en los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos puede cerrar el Washington Post porque le da la gana, pues. ¿Y quién paga, señor embajador, los daños? Yo vi una entrevista que le hicieron ayer, me le llamó la atención y yo lamento mucho porque ahí debieron hacerse preguntas de verdad. Yo debo decir y ser crítico. Nosotros no podemos aspirar a que nos respeten si nosotros no nos respetamos nosotros mismos. Aquí había cosas que él debió aclarar y que no aclaró. De manera que esta es una historia inconclusa para nosotros. Lo dejo en esta parte de allí. Quisiera decirle otra cosa, Fernando. El gobierno del presidente Varela está pensando en llamar a sesiones extraordinarias. Y no es la menuda porque la Asamblea culmina este periodo
el 31 de octubre, el martes. este martes 31, con la aprobación del presupuesto, y aunque alguna gente en el periódico de La Prensa no ha dicho que no se ha hecho nada, bueno, yo les recuerdo algunas cosas que se han hecho, pues, oiga, todas las legislaciones que se han pasado para sacarnos de listas grises, en la reforma que se hizo a los bienes inmuebles, el presupuesto nacional que se va a aprobar. Entonces, hay dos decisiones a lo que hay mucha gente que se le sale la baba, que es la designación de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que ciertos sectores de un periódico escrito luchan por tener un magistrado. Siempre lo han tenido, ¿eh? Sí. Siempre lo han tenido. Y entonces, por eso la presión ante la Corte Suprema de Justicia. Además, se debe escoger el fiscal electoral, cuyo término, el actual fiscal electoral, vence en enero del 18. Entonces, se van a escoger 2 magistrados, sus suplentes correspondientes, y el fiscal electoral. Decisiones trascendentales para lo que viene. Entonces, esas sesiones extraordinarias van a tener, ya lo anunciaron, no se va a escoger ahora, no hay tiempo para hacerlo, pero que va a ser quizás probablemente en diciembre, cuando se haga esta designación. Bueno, el órgano ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias en cualquier momento después que cierre, para cuestiones de esta naturaleza. Para cuestiones judiciales, no. Para cuestiones judiciales, solo la Asamblea. Puede ser, en sesiones ordinarias. En sesiones, no, puede ser extraordinaria, puede llamarla extraordinaria, pero es el órgano extraordinario. Que le dejo todo esto, el problema del transporte está en desarrollo. Le advierto, cuídense, hay mal tiempo, continuará por las próximas horas, pero de todas maneras, manejen que cuadra. Y nuevamente les reitero mi aprecio por la ayuda recibida esta mañana en la madrugada de hoy. Llegué un poco tarde aquí, cosa que normalmente no hago, por un problema que tuve con mi auto, y tuve la fortuna de encontrarme a un miembro del SPI que con mucha gentileza me ayudó. Muchas gracias. Así es.